Trichuriasis. La trichuriasis o tricocefalosis es una infección intestinal causada por el nemátodo del género Trichuris, también conocido como gusano látigo, por tener una parte anterior muy delgada y su parte posterior más ancha. Es considerado un geohelminto, debido a que para completar su ciclo biológico, los huevos necesitan estar de 3 a 4 semanas en tierra para alcanzar el estadio infectante al ser humano. Hay 4 especies de mayor importancia clínica: Trichuris serrata, la cual es exclusiva en los gatos domésticos; Trichuris suis, que infecta a cerdos; Trichuris vulpis, que infecta a animales de la familia Canidae como lobos, zorros y especialmente perros; y Trichuris trichuria, que infecta al ser humano. Morfología. Huevo. Tiene forma elíptica, parecida a un balón de fútbol americano. Mide de 45 a 55 micrómetros de longitud y de 20 a 25 micrómetros de ancho. En cada extremo del huevo se encuentra un tapón mucoso con forma de pezón, que le da una característica forma muy particular. Adulto hembra. Tiene una longitud promedio de entre 35 y 55 micrómetros de longitud. Tiene el extremo posterior recto y es más grueso que su tercio anterior. La vulva se encuentra en la intersección del extremo anterior con el posterior. En el extremo anterior se localiza el orificio bucal, carente de labios. El esófago es musculoso y delgado. Adulto macho. Mide de 30 a 45 micrómetros. Su extremo posterior es más ancho y se encuentra muy enrollado en forma de espiral. En esta zona se encuentran órganos como la espícula copulatoria, testículos, vasos eferentes y glándulas seminales. Epidemiología. Es de distribución mundial. Prevalece en zonas donde el suelo es húmedo, caliente y sombreado, como en lugares tropicales. Es el tercer gusano redondo más común en humanos. Se estima que en todo el mundo hay 300 millones de personas infectadas, principalmente niños menores de 14 años. Los perros pueden ser una fuente de transmisión adicional en el ser humano. Ciclo de vida. La fase infectiva es el huevo larvado, el cual, después de ser ingerido, llega a intestino delgado. El huevo eclosiona a la larva de primer estadio, la cual migra a intestino grueso donde llega a su etapa adulta. La hembra y el macho copulan, tras lo cual la hembra inicia la ovoposición. Los huevos no embrionados son expulsados junto con las heces fecales, y estos deben pasar entre 10 y 14 días a una temperatura de entre 10 y 31 grados centígrados, con más del 50% de humedad relativa ambiental, para que en su interior se desarrolle una larva de primer estadio. El ciclo se completa e inicia cuando un individuo ingiere los huevos larvados. ¿Quién es ese Pokémon? ¡It's Pikachu! ¡Pikachu! Patogenia y manifestaciones clínicas. El parásito suele alojarse en el colon, el ciego y el apéndice, aunque puede infectar más porciones del intestino. El daño que produce comienza cuando penetra la mucosa intestinal, a nivel de las criptas del Líber-Q. En la región afectada se observa hiperemia, reacción inflamatoria. En la sangre periférica se aprecia eosinofilia. Los gusanos son hematófagos, lo que quiere decir que se alimentan de glóbulos rojos y producen lesiones en vasos sanguíneos, y en casos de infección masiva pueden causar anemia. Las lesiones causadas en el colon incrementan el peristaltismo, espasmos, cólicos y tenesmo. En casos más graves de la infección se ha reportado que hay una distensión de los músculos de la mucosa rectal y elevadores del esfínter anal que ocasionan el prolapso rectal. Diagnóstico. Las técnicas de elección es el análisis de la materia fecal, en donde suelen utilizarse métodos coproparasitoscópicos, como el de Cato-Cas, para la visualización y conteo de los huevecillos. La colonoscopía también suele poner en evidencia los gusanos adultos en el colon. Los datos de laboratorio que orientan al diagnóstico por este parásito es la presencia de anemia hipocrómica microcítica y eosinófilos elevados en sangre.
Tratamiento. Según la Organización Mundial de la Salud, los antiparasitarios que se recomiendan son el mebendazol, albendazol y flubendazol. El tratamiento de elección es el mebendazol, debido a que interfiere la captación y el metabolismo de la glucosa del gusano sin afectar el metabolismo de la glucosa del huésped. En caso de que se presente resistencia a los antiparasitarios mencionados, la nitaxosanida es una buena alternativa, pues inhibe la polimerización de la tubulina de los gusanos. En pacientes que sufrieron anemia y desnutrición por la parasitosis masiva, se recomienda una dieta rica en proteínas y sales de hierro. Prevención. Como es un parásito que necesita pasar un tiempo en el ambiente para desarrollar su estadio infectivo, las medidas a tomar en cuenta son: lavarse muy bien las manos después del contacto con la tierra en actividades como jardinería y cultivo. Enseñar a los niños a no comer tierra y vigilarlos cuando juegan en el jardín. Lavar y desinfectar bien los alimentos antes de su consumo. Y evitar defecar al aire libre. Espero les haya gustado el video, no olviden suscribirse y darle like. Nos vemos en la próxima entrega.